Historia real. La familia que vendía niñas al convento. Los Salazar, 1878, Michoacán. Antes de comenzar, una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una historia real, registrada en archivos antiguos, susurrada por testigos y olvidada con el paso del tiempo. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Es de día o la estás escuchando en plena noche? Déjalo en los comentarios. Si este tipo de historias te atraen, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Porque aquí publicamos relatos reales que nunca debieron quedar en silencio. En este canal exploramos desapariciones reales, casos silenciados y misterios sin resolver en distintas ciudades de México. Historias enterradas por el tiempo que hoy vuelven a salir a la luz. Y este es uno de esos casos que jamás debieron ser olvidados. Historia real. La familia que vendía niñas al convento. Capítulo 1. En el corazón de Michoacán, durante los últimos años de la década de 1870, existía una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Era una de esas certezas incómodas que flotaban en el aire tibio de las tardes, entre el aroma del copal y las campanas que marcaban las horas canónicas. Una verdad que las mujeres murmuraban mientras lavaban ropa en el río, que los hombres evitaban mencionar en las cantinas, que los niños intuían sin comprender del todo. Y en el centro de esa verdad estaba la familia Salazar y el convento de Nuestra Señora de la Purificación. Para entender esta historia, debemos primero comprender el México de aquellos años. Era una nación joven, apenas 57 años independiente, pero cargando siglos de estructuras coloniales que se negaban a desmoronarse. El país había sobrevivido a una intervención francesa, había fusilado a un emperador, había visto morir a Benito Juárez apenas 6 años antes. Las leyes de reforma habían intentado separar la Iglesia del Estado, habían nacionalizado propiedades eclesiásticas, habían prometido una nueva era de secularización. Pero en los pueblos pequeños de Michoacán, esas leyes eran como el eco de un trueno lejano. Se escuchaban, pero no transformaban el paisaje cotidiano de la existencia. Michoacán era entonces, como ahora, tierra de contrastes. Sus bosques de pino y oyamel descendían hacia valles fértiles donde crecía el maíz más dorado. Sus pueblos coloniales conservaban la arquitectura de piedra volcánica que los españoles habían impuesto sobre las ruinas de los reinos purépechas. En estas comunidades, la Iglesia Católica mantenía una presencia que ninguna ley podía borrar. No era simplemente una institución religiosa, era el registro civil, el servicio social, el sistema educativo, el banco de préstamos, el árbitro moral. Era, en muchos sentidos, la estructura invisible que sostenía la vida misma. El convento de Nuestra Señora de la Purificación había sido fundado en 1742, durante el período más fervoroso de la evangelización colonial. Construido con la piedra rosa característica de la región, se alzaba en las afueras de un pueblo cuyo nombre prefiero no mencionar por razones que se volverán evidentes. Desde sus muros gruesos, las monjas de la Orden de las Carmelitas Descalzas habían rezado, trabajado y cumplido con sus votos durante más de 130 años. Hacían velas, bordaban ornamentos litúrgicos, cultivaban un jardín de plantas medicinales. Eran respetadas en la comunidad, aunque distantes, como corresponde a quienes han renunciado al mundo. La familia Salazar pertenecía a lo que podríamos llamar la pequeña aristocracia rural de Michoacán. No eran hacendados poderosos ni mineros enriquecidos, pero poseían tierras suficientes para vivir con comodidad. Tierras que habían pertenecido a la familia desde los tiempos virreinales, cuando un ancestro español había recibido una encomienda. Cultivaban trigo y maíz,
criaban ganado menor, producían pulque de calidad respetable. Eran, en términos sociales, gente decente. Una familia que ocupaba los primeros bancos en la misa dominical, que patrocinaba las fiestas patronales, que daba limosna a los pobres con generosidad calculada. Don Jerónimo Salazar, el patriarca en 1878, era un hombre de 52 años, que usaba sombrero de ala ancha y bastón de ébano. Alto, delgado, con bigotes bien cuidados y ojos claros que contrastaban con su piel morena. Había recibido educación con los jesuitas en Morelia, hablaba latín con fluidez y podía citar a los padres de la iglesia en conversaciones casuales. Su esposa, doña Refugio, era 10 años menor, una mujer devota hasta el punto de la obsesión. Usaba escapularios bajo su ropa, rezaba el rosario 3 veces al día, ayunaba cada viernes. Habían tenido 11 hijos, como era común en aquella época, 7 varones y 4 hijas. Pero no sería sobre sus propios hijos que recaería la sombra de esta historia, porque los Salazar tenían un rol particular en la comunidad. Eran los benefactores principales del convento. Durante generaciones, la familia había donado tierras, había pagado por reparaciones del edificio, había contribuido con dotes cuando alguna joven del pueblo deseaba tomar los hábitos. Esta relación de patronazgo creaba una dependencia mutua. El convento necesitaba el apoyo económico de los Salazar, y los Salazar necesitaban la legitimidad espiritual que el convento les otorgaba. En marzo de 1878, una niña de 8 años, llamada María del Carmen, entró al convento de Nuestra Señora de la Purificación. No era hija de los Salazar, pero era su sobrina segunda, hija de un primo menor de don Jerónimo que había caído en desgracia económica. La familia Salazar había ofrecido ocuparse de la niña, darle educación, prepararla para una vida piadosa. María del Carmen era pequeña para su edad, con trenzas negras y ojos oscuros, que miraban el mundo con una mezcla de curiosidad y temor. Llevaba un vestido blanco simple y un rosario de madera que le había dado su madre. La entregaron un martes por la mañana. Recuerdo mencionar que hay documentos de esto, porque el convento llevaba registros meticulosos de todas las entradas. El libro de registro, que sobrevive hasta hoy en los archivos diocesanos, muestra una caligrafía elegante que registra María del Carmen Salazar y Medina, edad 8 años, entregada por su tío don Jerónimo Salazar para educación y formación en la vida conventual, bajo la tutela de la Madre Superiora Sor Josefina del Santísimo Sacramento. Nadie pensó nada extraño en ese momento. Era relativamente común que niñas de familias devotas fueran educadas en conventos. No se convertirían automáticamente en monjas. Simplemente recibirían educación religiosa, aprenderían a leer, a coser, a bordar, los rudimentos del latín litúrgico. Algunas permanecerían hasta los 15 o 16 años y luego saldrían para casarse. Otras sentirían la vocación y tomarían los hábitos al alcanzar la edad apropiada. Era un sistema que había funcionado durante siglos. Pero María del Carmen nunca salió, ni para visitas familiares, ni para fiestas, ni cuando su madre enfermó gravemente 3 años después. Cuando la familia preguntaba, les decían que la niña estaba bien, que progresaba en su educación espiritual, que había expresado el deseo de permanecer en oración y reflexión. La Madre Superiora Sor Josefina era firme pero amable en estas explicaciones. El convento era un espacio de clausura, recordaba a los familiares. El contacto con el mundo exterior debía limitarse para preservar la pureza del ambiente contemplativo. Los años pasaron con la lentitud característica de la vida rural del siglo XIX. Las estaciones se sucedían marcadas por las cosechas y las festividades religiosas. En 1881,
Otra niña entró al convento bajo circunstancias similares. Se llamaba Rosa Amelia, tenía 9 años, era hija de una familia de comerciantes modestos que había quedado endeudada con los Salazar. La deuda se perdonaría, explicó don Jerónimo, si permitían que la niña fuera educada en el convento bajo su patronazgo. Capítulo 2. Rosa Amelia entró al convento un jueves de septiembre, cuando el aire de Michoacán comenzaba a enfriarse y los campos de maíz mostraban sus mazorcas doradas. Era una niña más robusta que María del Carmen, con mejillas redondas y una risa fácil que contrastaba con la solemnidad del lugar al que ingresaba. Su madre lloró en el atrio y el padre mantuvo la mandíbula apretada, pero ambos firmaron los documentos que don Jerónimo había preparado. No era realmente una opción. La deuda que tenían amenazaba con quitarles su pequeño negocio de textiles. Esta era, les habían asegurado, una solución que beneficiaba a todos. Su hija recibiría educación, quizás incluso una dote, si decidía casarse eventualmente, y la deuda quedaría saldada. El registro de Rosa Amelia en los libros del convento era casi idéntico al de María del Carmen. La misma caligrafía elegante, las mismas frases formales, la misma promesa de educación y formación en la vida conventual. La Madre Superiora Sor Josefina firmó como tutora, igual que había hecho 3 años antes. Si alguien hubiera comparado ambas entradas en ese momento, habría notado la repetición casi exacta del lenguaje, como si se estuviera siguiendo una plantilla muy específica. Pero nadie comparó los registros, porque nadie tenía razón para sospechar. Los conventos de México habían funcionado así durante siglos. Eran instituciones cerradas, misteriosas por diseño. La clausura monástica no era una anomalía, era la norma. Las familias devotas consideraban un honor que sus hijas o familiares fueran aceptadas en estas comunidades religiosas. Y don Jerónimo Salazar era conocido por su piedad, por su generosidad con la Iglesia, por su ortodoxia inquebrantable en materia de fe. Para comprender completamente esta situación, debemos detenernos en la posición de la mujer en el México del siglo XIX. Las leyes de reforma habían introducido el matrimonio civil y prometido ciertos derechos, pero en la práctica, especialmente en áreas rurales, las mujeres seguían siendo propiedad de sus padres hasta casarse, momento en el cual se convertían en propiedad de sus maridos. No podían poseer propiedades por derecho propio, no podían iniciar litigios legales, no podían viajar solas sin permiso masculino. Su educación, cuando la recibían, se enfocaba en prepararlas para el matrimonio o para la vida religiosa. Estas eran, esencialmente, las 2 únicas opciones respetables para una mujer de clase decente. El convento ofrecía, en teoría, una tercera vía. Una mujer que tomaba los votos religiosos renunciaba al matrimonio, pero ganaba cierta autonomía. Estaba protegida dentro de las paredes del convento, no dependía de un padre o esposo, participaba en una comunidad de mujeres con propósitos compartidos. Por supuesto, esta autonomía era limitada y estaba completamente circunscrita por las reglas de la orden religiosa, pero representaba una alternativa al sometimiento doméstico tradicional. Sin embargo, las niñas que entraban al convento de Nuestra Señora de la Purificación bajo el patronazgo de los Salazar no estaban eligiendo esta tercera vía. No podían estar eligiendo. Tenían 8, 9, 10 años. No habían llegado a la edad de la razón en términos canónicos, no habían experimentado lo que los teólogos llaman el despertar de la vocación. Simplemente estaban siendo depositadas allí por adultos que tomaban decisiones en su nombre. En 1884 llegó la tercera niña. Se llamaba Guadalupe, tenía 8 años recién cumplidos. Era hija de un trabajador de las tierras de los Salazar.
El hombre había sufrido un accidente con una mula que lo había dejado parcialmente paralizado. Don Jerónimo ofreció un trato. Seguiría pagándole un salario aunque no pudiera trabajar, y su familia podría vivir en una de las casas de la propiedad sin pagar renta. A cambio, Guadalupe entraría al convento bajo su patronazgo. La niña sería educada, tendría futuro, quizás incluso una vocación religiosa que honraría a la familia. Era, insistió don Jerónimo, un acto de caridad cristiana. Los padres de Guadalupe aceptaron. ¿Qué otra opción tenían? El accidente había destruido su capacidad de generar ingresos. Sin el apoyo de los Salazar, terminarían en la miseria absoluta, posiblemente mendigando en las calles de alguna ciudad. Esta manera, al menos, mantenían un techo y comida garantizada. Y su hija, les aseguraron, estaría en manos de Dios. Guadalupe entró al convento un lunes de febrero. Era una niña delgada, casi frágil, con grandes ojos castaños que parecían demasiado grandes para su rostro. Llevaba un rebozo azul desteñido y zapatos que claramente le quedaban grandes. La Madre Superiora Sor Josefina la recibió con la misma compostura formal que había mostrado con María del Carmen y Rosa Amelia. El mismo registro en los libros, la misma fraseología legal, la misma promesa de educación y formación. Había ahora 3 niñas en el convento que habían entrado bajo circunstancias similares, todas conectadas de alguna forma con la familia Salazar. Pero el convento era grande, albergaba a más de 30 monjas profesas y varias novicias. 3 niñas más no parecían cambiar significativamente la dinámica del lugar. O eso pensaba cualquiera que observara desde afuera. Las monjas del convento de Nuestra Señora de la Purificación seguían la regla de Santa Teresa de Ávila, reformadora de la orden carmelita en el siglo XVI. Esta regla enfatizaba la pobreza absoluta, la oración mental, el trabajo manual y la clausura estricta. Las monjas no salían del convento excepto en casos de extrema necesidad, y los visitantes externos eran recibidos en un locutorio especial, donde rejas y cortinas mantenían la separación física. Las conversaciones se realizaban en susurros, bajo supervisión. La idea era crear un espacio completamente separado del mundo, un anticipo del cielo en la tierra. Esta clausura, que en teoría protegía la pureza espiritual de las monjas, también creaba un velo de opacidad. Lo que sucedía dentro de los muros del convento era conocido solo por quienes vivían allí. Las familias de las niñas depositadas allí dependían completamente de lo que las monjas elegían contarles, y las monjas, a su vez, obedecían a la Madre Superiora, quien obedecía al confesor del convento, quien respondía al obispo diocesano. Era una cadena de autoridad vertical, hermética, difícil de penetrar desde afuera. En 1887 entró la 4ª niña, Catalina, de 9 años, hija de una viuda que trabajaba como costurera para doña Refugio. La madre de Catalina estaba enferma de tuberculosis, una sentencia de muerte en aquella época. Don Jerónimo ofreció cuidar de la niña, asegurarle futuro. La madre, tosiendo sangre en pañuelos que quemaba inmediatamente por miedo al contagio, aceptó con lágrimas de gratitud. Murió 4 meses después, nunca habiendo podido visitar a su hija en el convento debido a su enfermedad. Catalina era una niña callada, con cabello rizado que se negaba a permanecer ordenado bajo el pañuelo blanco que le dieron al entrar. Sus ojos eran grises, inusuales en la región, heredados quizás de algún ancestro español lejano. Cuando entró al convento, llevaba consigo un pequeño crucifijo de plata que había pertenecido a su madre. Fue lo único que le permitieron conservar. El patrón estaba estableciéndose, aunque nadie fuera del círculo inmediato de los Salazar, y el convento lo notaba.
Cada pocos años, una niña de entre 8 y 10 años, conectada de alguna manera con la familia Salazar, entraba al convento, siempre en circunstancias que parecían benevolentes, deudas perdonadas, familias en crisis ayudadas, actos de caridad cristiana, y siempre bajo la firma y el patronazgo de don Jerónimo Salazar. Las niñas desaparecían detrás de las paredes gruesas de piedra rosa. Los primeros años, sus familias preguntaban por ellas. ¿Cómo estaba María del Carmen? Rosa Amelia había crecido. Guadalupe estaba aprendiendo a leer. Las respuestas del convento eran siempre tranquilizadoras, pero vagas. La niña está bien. Progresa en sus estudios espirituales. Ha expresado el deseo de dedicarse completamente a la oración. Dios la cuida en nuestras manos. Con el tiempo las preguntas se espaciaban. La vida era difícil en el México rural del siglo XIX, y las familias tenían suficientes problemas inmediatos sin preocuparse constantemente por una hija que estaba, supuestamente, en buenas manos. Las noticias del convento llegaban de manera indirecta. La Madre Superiora le mencionaba a don Jerónimo que una u otra niña estaba bien. Don Jerónimo lo comentaba casualmente con algún familiar, y así se dispersaba la información, cada vez más diluida, cada vez menos específica. Capítulo 3. Para 1890, 4 niñas habían entrado al convento bajo el patronazgo de los Salazar, y ninguna había salido. María del Carmen llevaba 12 años allí. Habría cumplido 20 años. Rosa Amelia tenía 18, Guadalupe 16, Catalina 12. Según todas las normas canónicas, María del Carmen y Rosa Amelia ya habrían debido tomar una decisión formal: pronunciar los votos finales para convertirse en monjas profesas, o dejar el convento para reintegrarse al mundo secular. Pero no había registro de ninguna de estas ceremonias. Las profesiones religiosas eran eventos significativos en la vida de un convento, ocasiones que se celebraban con cierta pompa. La novicia pronunciaba sus votos ante el obispo o su representante, ante las demás monjas, ocasionalmente ante familiares invitados que presenciaban la ceremonia desde el coro. Se cantaban himnos, se firmaban documentos, se inscribía el nombre de la nueva monja profesa en los registros diocesanos. Era un proceso formal, público dentro de los límites de la clausura monástica, imposible de realizar en secreto. No había tales registros para ninguna de las niñas Salazar, y tampoco había registros de su salida del convento. Simplemente habían entrado y permanecido en una especie de limbo administrativo, presentes en los libros de ingreso, pero ausentes de cualquier documentación posterior. En ese mismo año de 1890, una quinta niña entró al convento. Juana María, de 10 años, era hija de una familia que había perdido sus tierras en una disputa legal. Don Jerónimo había comprado esas tierras, consolidando su propiedad. Como parte del trato, ofreció empleo permanente al padre y educación conventual para la hija menor. La familia aceptó. Nuevamente, no era realmente una elección, sino una necesidad disfrazada de oportunidad. Juana María era diferente a las anteriores. Era una niña bulliciosa, curiosa, que hacía preguntas constantes. Cuando la llevaron al convento, preguntó por qué las monjas usaban negro, si hacía calor bajo esos hábitos, si realmente nunca salían, si podría ver a sus hermanos durante las fiestas. La Madre Superiora Sor Josefina respondió con paciencia pero firmeza. Todas esas preguntas recibirían respuesta con el tiempo, en la formación espiritual adecuada. La despedida de Juana María fue particularmente difícil. Su madre la abrazó largo rato en el atrio del convento, susurrándole promesas de que volverían a verse, que la visitarían, que todo estaría bien. Pero las visitas al convento eran raras y formales. El locutorio
Con su reja y sus cortinas, no permitía el contacto físico. Las conversaciones eran supervisadas, limitadas a 15 o 20 minutos. No era el tipo de contacto que una niña de 10 años necesita de su madre. Durante la década de 1890, el México rural continuó su transformación lenta pero inexorable. El gobierno de Porfirio Díaz había consolidado su control sobre el país, iniciando lo que la historia llamaría el Porfiriato. Era una época de aparente progreso. Llegaban ferrocarriles, se modernizaban algunas ciudades, se atraía inversión extranjera. Pero este progreso era desigual y superficial. En lugares como el pueblo donde se alzaba el convento de Nuestra Señora de la Purificación, la vida continuaba con ritmos casi medievales. La Iglesia Católica, aunque legalmente separada del Estado desde las leyes de reforma, mantenía su influencia social intacta. En los pueblos pequeños, el párroco seguía siendo la figura de autoridad moral, el confesor de secretos, el árbitro de disputas. Los conventos operaban con considerable autonomía, especialmente aquellos de órdenes contemplativas con clausura estricta. Mientras pagaran sus impuestos y no causaran escándalos públicos, el gobierno los dejaba en paz. En 1893 entró la sexta niña. Dolores, de 8 años y medio, era hija de un maestro rural que había tenido la desgracia de criticar públicamente ciertas prácticas de don Jerónimo relacionadas con el trato a sus trabajadores. La crítica no fue bien recibida. El maestro perdió su posición, encontró puertas cerradas cuando buscó otro empleo en la región. Don Jerónimo, demostrando su magnanimidad cristiana, ofreció una solución. Olvidaría el insulto si el maestro permitía que su hija recibiera educación en el convento bajo su patronazgo. El padre de Dolores resistió inicialmente. Él mismo era un hombre educado, quizás el más educado en esta historia después de don Jerónimo. Había leído a los liberales mexicanos, conocía las ideas de la Reforma, desconfiaba de la Iglesia como institución. Pero su resistencia duró solo unas semanas, hasta que el hambre comenzó a apretarles. Sin empleo, sin recomendaciones, con una familia que alimentar, finalmente aceptó los términos de don Jerónimo. Dolores entró al convento en abril, cuando los campos estaban florecidos de flores amarillas. Dolores era una niña pequeña, con tendencia a enfermarse frecuentemente. Sufría de fiebres periódicas que su madre atribuía a aire malo. Era inteligente, había comenzado a aprender a leer con su padre. Llevaba al convento un libro de oraciones que su abuela le había regalado, con ilustraciones de santos que le gustaba contemplar. La Madre Superiora le permitió conservarlo, uno de los pocos objetos personales que alguna de estas niñas pudo mantener. Para este momento, había 6 niñas en el convento que habían entrado bajo el patronazgo de los Salazar durante un período de 15 años. María del Carmen llevaba allí 17 años, habría cumplido 25. Rosa Amelia tenía 23. Guadalupe, 21. Catalina, 17. Juana María, 13. Y Dolores acababa de cumplir 9. Si todas estaban vivas, si todas permanecían en el convento, eso significaba que al menos 2 de ellas habrían debido pronunciar votos solemnes o abandonar el convento años atrás. Pero el convento de Nuestra Señora de la Purificación contaba con solo 28 monjas profesas según el registro diocesano de 1895. Ninguna de las niñas Salazar aparecía en esa lista. Tampoco aparecían como novicias, aunque varias de ellas ya habrían debido estar en ese estatus. Simplemente no aparecían en ningún registro oficial después de su entrada inicial. En 1896, don Jerónimo Salazar murió. Tenía 70 años y había sido una figura dominante en la comunidad durante décadas. Su funeral
Fue el evento social más importante del año en el pueblo. El obispo diocesano vino personalmente a oficiar la misa de Requiem. Elogiaron su piedad, su generosidad, su devoción a la iglesia. El convento de Nuestra Señora de la Purificación colgó telas negras en su fachada durante un mes entero de luto. Con la muerte de don Jerónimo, podría esperarse que la relación especial entre la familia Salazar y el convento se debilitara. Pero su hijo mayor, Jerónimo hijo, asumió el patronazgo con la misma dedicación que su padre. Era un hombre de 42 años, igual de devoto, igual de ortodoxo. Había heredado no solo las tierras y el ganado, sino también las obligaciones espirituales de la familia. Y entre esas obligaciones, aparentemente, estaba el patronazgo de niñas en el convento. Capítulo 4. En 1898, 2 años después de la muerte del patriarca, entró la 7ª niña. Se llamaba Refugio, como la difunta esposa de don Jerónimo, un nombre común en México que significa refugio, pero que en este contexto adquiere una ironía casi cruel. Tenía 9 años. Era hija de una familia de arrieros que transportaba mercancías entre Morelia y los pueblos más pequeños. El padre había sido acusado de robar parte de una carga que pertenecía a los Salazar. Negaba la acusación vehementemente, pero no tenía manera de probarlo. Jerónimo hijo ofreció no presentar cargos criminales si la familia permitía que Refugio entrara al convento bajo su patronazgo. El padre de Refugio aceptó con amargura. Sabía que las acusaciones de robo lo arruinarían completamente, lo convertirían en un paria, posiblemente terminaría en prisión. Su hija pagaría el precio de su libertad. Refugio entró al convento en agosto, cuando el calor de Michoacán era más intenso y el aire olía a tierra seca y polvo. Refugio era una niña con trenzas largas que le llegaban hasta la cintura, ojos oscuros y expresivos, y una sonrisa que iluminaba su rostro cuando estaba contenta. Le gustaba cantar. Solía tararear melodías mientras ayudaba a su madre con las tareas domésticas. Su voz, clara y melodiosa, probablemente habría sido un aporte hermoso al coro del convento, si es que alguna vez se le permitió cantar allí. Para finales del siglo XIX, el convento de Nuestra Señora de la Purificación había existido durante más de 150 años. Sus paredes de piedra rosa habían sido testigos de generaciones de monjas, de momentos históricos que habían sacudido a México, de epidemias y revoluciones que habían pasado casi sin tocar el espacio clausurado. El edificio mismo era un archivo físico de la historia religiosa de la región. El convento ocupaba casi una manzana completa. La iglesia, accesible al público, formaba la fachada principal. Detrás estaba el área de clausura, el claustro con su patio central donde crecían naranjos y rosales, las celdas de las monjas, la sala capitular donde se reunían, el refectorio donde comían en silencio mientras una de ellas leía en voz alta textos piadosos, la enfermería para monjas enfermas o ancianas. Y en algún lugar dentro de ese complejo, presumiblemente, estaban las niñas. En 1901 entraron 2 niñas en un solo año, un hecho sin precedentes que debería haber levantado sospechas, pero aparentemente no lo hizo. La octava era Esperanza, de 8 años, hija de una lavandera que trabajaba ocasionalmente para la familia Salazar. La mujer había quedado viuda recientemente y luchaba por mantener a sus 5 hijos. Jerónimo hijo ofreció un trato. Daría trabajo permanente a los 2 hijos mayores en su propiedad si Esperanza entraba al convento. La madre, desesperada, aceptó. Esperanza era la más pequeña y delgada de todas las niñas hasta ese momento. Tenía una constitución frágil, se cansaba fácilmente. Sus manos eran pequeñas y delicadas, con dedos largos que su madre decía eran perfectos para el trabajo fino del bordado.
Entró al convento en marzo, cuando las lluvias de primavera apenas comenzaban a suavizar la tierra reseca. La novena y última niña entró en octubre de ese mismo año. Se llamaba Victoria, tenía 10 años y su historia era quizás la más trágica de todas. Era hija de un pequeño comerciante que había prestado dinero a Jerónimo hijo con la esperanza de expandir su negocio. El préstamo se había realizado con términos que ahora reconoceríamos como usurarios, pero que entonces eran completamente legales. Cuando el comerciante no pudo pagar, perdió su negocio, su casa, todo. Jerónimo hijo, nuevamente mostrando su generosidad cristiana, perdonaría la deuda si Victoria entraba al convento. Victoria era alta para su edad, con cabello castaño que le llegaba hasta los hombros y pecas en la nariz. Era la mayor de 4 hermanos y había ayudado a cuidar a los menores durante años. Tenía un sentido de responsabilidad inusual para una niña de su edad. Cuando le explicaron la situación, ella misma insistió en ir al convento. Entendía que su entrada significaba la salvación económica de su familia. Esa comprensión, ese sacrificio consciente, hace su historia particularmente desgarradora. Ahora eran 9. 9 niñas que habían entrado al convento de Nuestra Señora de la Purificación entre 1878 y 1901, un periodo de 23 años. Todas conectadas con la familia Salazar, todas entregadas en circunstancias que involucraban deudas, acusaciones o favores. Todas habían desaparecido detrás de los muros de clausura. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque en los siguientes años comenzaron a circular rumores. No eran acusaciones directas. En esa época nadie se habría atrevido a acusar abiertamente a una institución religiosa de fechorías. Eran susurros, comentarios oblicuos, preguntas que nunca se respondían satisfactoriamente. ¿Por qué ninguna de las niñas Salazar tomaba los votos? ¿Por qué ninguna salía del convento para casarse o reintegrarse a sus familias? Las respuestas del convento, cuando las daban, eran cada vez más evasivas y vagamente religiosas. Dios las ha llamado a una forma especial de servicio. Están en período de discernimiento prolongado. La clausura requiere silencio y separación del mundo. Frases que sonaban piadosas pero que realmente no explicaban nada. Algunas familias comenzaron a pedir visitas, a insistir en ver a sus hijas. La Madre Superiora, ahora una mujer llamada Sor Teresa del Carmen, que había asumido el cargo después de la muerte de Sor Josefina en 1897, rechazaba estas peticiones con firmeza cortés. La clausura, explicaba, era sagrada. Las niñas estaban en formación espiritual intensiva. El contacto con el mundo exterior interrumpiría su progreso espiritual. Tal vez más adelante, cuando completaran cierta etapa de su formación, pero no ahora. Un padre particularmente insistente, el de Rosa Amelia, llegó a quejarse con el párroco local. Su hija llevaba más de 20 años en el convento. Tendría casi 30 años. Debía haber tomado votos o salido hace mucho tiempo. ¿Por qué no podía verla? ¿Por qué el convento se negaba a darle información específica sobre su situación? El párroco visitó el convento para investigar. Sor Teresa del Carmen lo recibió con toda la formalidad apropiada. Le mostró los registros de entrada, perfectamente en orden. Le explicó que Rosa Amelia había expresado el deseo de convertirse en monja, pero que su salud delicada había retrasado el proceso. Estaba en la enfermería, descansando, no podía recibir visitas en ese momento. El párroco aceptó estas explicaciones. No tenía razón para dudar de una madre superiora, una mujer que había dedicado su vida a Dios. Capítulo 5. El censo eclesiástico de 1905 marca un punto crucial en esta historia. La diócesis había ordenado un conteo completo de todas las personas viviendo en instituciones religiosas dentro de su jurisdicción.
No era una tarea inusual. Estos censos se realizaban periódicamente para mantener registros actualizados, asegurar que las normas canónicas se estuvieran siguiendo, verificar que los conventos tuvieran recursos suficientes para sostener a sus miembros. El oficial encargado del censo en el convento de Nuestra Señora de la Purificación era un sacerdote joven llamado Padre Miguel Ortega. Tenía 32 años, había estudiado en el seminario de Morelia y era conocido por su meticulosidad administrativa. Le apasionaban los detalles, los registros precisos, la documentación correcta. Era exactamente el tipo de persona que podría notar discrepancias que otros pasarían por alto. El padre Ortega llegó al convento en febrero de 1905, un martes por la mañana. Llevaba consigo los formularios oficiales del censo y copias de los registros diocesanos previos para comparación. La Madre Superiora Sor Teresa del Carmen lo recibió en el locutorio con la formalidad habitual. Ella no podía saber que este joven sacerdote, con su obsesión por la precisión, estaba a punto de descubrir algo que habían logrado mantener oculto durante casi 3 décadas. El proceso del censo era sistemático. El padre Ortega debía verificar cuántas monjas profesas vivían en el convento, cuántas novicias, cuántas postulantes, cuántas personas en otros roles. Debía confirmar sus nombres, edades, lugares de origen, fechas de entrada al convento, fechas de profesión religiosa. También debía verificar si había habido muertes desde el último censo, y si esas muertes estaban debidamente registradas en los libros parroquiales. Sor Teresa proporcionó una lista: 29 monjas profesas, 3 novicias, 2 postulantes, un total de 34 personas en clausura. El padre Ortega comenzó a comparar esta lista con los registros históricos, y aquí encontró la primera anomalía. Según los registros de entrada, 9 niñas habían ingresado al convento bajo el patronazgo de los Salazar entre 1878 y 1901, pero ninguna de ellas aparecía en la lista actual de monjas, novicias o postulantes. Tampoco había registros de sus muertes, tampoco había documentación de su salida del convento. El padre Ortega preguntó directamente: ¿qué había pasado con María del Carmen Salazar y Medina, ingresada en 1878? Sor Teresa respondió sin titubear: Dios la había llamado. Había fallecido años atrás. Y Rosa Amelia también había partido hacia el Señor. Guadalupe, el mismo destino. Así siguió, con las 9 niñas. Todas habían muerto, todas habían sido llamadas por Dios. Pero el padre Ortega quería ver los registros de defunción. En el México de principios del siglo XX, especialmente en instituciones religiosas, las muertes se documentaban meticulosamente. Había que informar a la autoridad civil, registrar la muerte en los libros parroquiales, realizar un entierro apropiado en suelo consagrado, actualizar los registros del convento. No se podía simplemente decir que alguien había muerto sin dejar rastro documental. Sor Teresa se mostró incómoda por primera vez. Los registros, explicó, se habían perdido en un incendio menor que había dañado parte del archivo del convento en 1897. El padre Ortega preguntó por los registros parroquiales. Las muertes habrían sido reportadas a la parroquia también. Sor Teresa sugirió que quizás esos registros también se hubieran extraviado, que los procedimientos administrativos no siempre eran perfectos en aquella época. El sacerdote no quedó satisfecho. Pidió ver el cementerio del convento. Los conventos de clausura solían tener sus propios pequeños cementerios dentro de sus terrenos, donde enterraban a las monjas fallecidas. Sor Teresa lo llevó allí, a un pequeño espacio al fondo del complejo conventual, bajo la sombra de cipreses viejos. Había lápidas, sí. El padre Ortega contó 17 correspondientes a monjas que habían muerto durante los últimos 50 años. Los nombres estaban grabados en piedra,
con fechas de muerte, pero ninguna de las lápidas correspondía a las 9 niñas. Ni siquiera había lápidas anónimas suficientes para dar cuenta de 9 muertes adicionales. El padre Ortega preguntó directamente dónde estaban enterradas estas niñas. Sor Teresa ofreció una explicación cada vez más inverosímil. Habían sido enterradas en un área diferente, un área que ya no se usaba, cuyos marcadores se habían deteriorado. O quizás algunas habían sido devueltas a sus familias para entierro. Ella no estaba segura. Había sido antes de su tiempo como Madre Superiora. El joven sacerdote era tenaz. Insistió en hablar con las monjas que habrían estado en el convento durante el período relevante, que habrían conocido a estas niñas. Sor Teresa se resistió, citando la importancia de mantener la paz de la clausura, pero finalmente cedió a la autoridad eclesiástica que el padre Ortega representaba. Entrevistó a 3 monjas ancianas que habrían coincidido con las niñas. Sus testimonios fueron vagos, casi ensayados. Sí, recordaban que había habido niñas en el convento. Algunas habían enfermado y fallecido. Las fiebres eran comunes en aquellos años. Otras habían decidido no seguir la vida religiosa y habían salido, aunque no recordaban exactamente cuándo o hacia dónde. Los detalles se perdían en el tiempo, en la rutina repetitiva de los días conventuales, donde un año se parecía tanto al siguiente que la memoria individual se disolvía. El padre Ortega compiló sus hallazgos en un informe detallado. 9 niñas habían entrado al convento. Ninguna había tomado votos religiosos. Ninguna aparecía en registros actuales. No había documentación de sus muertes. No había registros de su salida. Las explicaciones del convento eran inconsistentes e inverificables. Recomendaba una investigación más profunda. Capítulo 6. El informe del padre. Ortega llegó al obispo diocesano en marzo de 1905. El obispo era un hombre pragmático, político, consciente de la delicada relación entre la Iglesia y el Estado mexicano en aquella época. El gobierno de Porfirio Díaz mantenía una paz tensa con la Iglesia. Las leyes de reforma seguían vigentes técnicamente, pero se aplicaban con cierta flexibilidad. Un escándalo que involucrara a un convento, especialmente uno relacionado con niñas desaparecidas, podría dar al gobierno secular una excusa para intervenir más agresivamente en asuntos eclesiásticos. El obispo decidió realizar una investigación interna, discreta. Nombró una comisión de 3 sacerdotes, incluyendo al padre Ortega, para que visitaran el convento nuevamente y realizaran un examen más exhaustivo. La comisión llegó en abril, durante la Semana Santa, cuando el convento estaba ocupado con las ceremonias litúrgicas elaboradas de esa temporada. La Madre Superiora Sor Teresa del Carmen los recibió con cortesía fría. Era evidente que no apreciaba esta intrusión en su dominio. Los llevó a través del convento, mostrándoles las áreas de clausura que normalmente estaban vedadas a los hombres, incluso a sacerdotes. El claustro con sus arcos de piedra y su patio central. Las celdas austeras donde dormían las monjas. El refectorio con sus largas mesas de madera. La biblioteca con sus libros antiguos. La enfermería con sus catres simples. Los sacerdotes pidieron ver los archivos completos del convento. Pasaron 3 días examinando registros que databan de la fundación en 1742. Encontraron las entradas de las 9 niñas, todas debidamente registradas. Pero después de esas entradas iniciales, nada. Ni progresión a postulante, ni a novicia, ni a monja profesa. Ni registros de enfermedad, ni de muerte, ni de salida. Simplemente un vacío documental. Uno de los investigadores, un sacerdote mayor con experiencia en derecho canónico, notó algo adicional.
Las donaciones de la familia Salazar al convento habían aumentado significativamente durante el periodo en que las niñas estaban entrando. No eran donaciones pequeñas. Sumaban cantidades considerables de dinero y tierras transferidas gradualmente al convento durante casi 3 décadas. El patrón era claro. Cada vez que una niña entraba, poco después llegaba una donación significativa de los Salazar. Este descubrimiento añadió una dimensión siniestra a la situación. ¿Estaba la familia Salazar pagando al convento? ¿Por qué? ¿Qué estaban comprando exactamente con estas donaciones? La frase que aparece en los documentos es: por la educación y mantenimiento de las niñas bajo nuestro patronazgo. Pero las sumas eran desproporcionadamente grandes para simplemente cubrir gastos de educación y alimentación. Los investigadores intentaron entrevistar a todas las monjas del convento, no solo las ancianas. Querían escuchar de cada una si habían conocido a alguna de las niñas, si recordaban algo inusual. La Madre Superiora se opuso vigorosamente, argumentando que esto interrumpiría la rutina espiritual del convento, que las monjas más jóvenes no tendrían información relevante porque no habían estado allí durante el período en cuestión. Después de una negociación tensa, se permitió a los investigadores realizar entrevistas breves con monjas seleccionadas. Estas entrevistas revelaron poco. Las monjas eran evasivas, daban respuestas genéricas, parecían reacias a decir algo que pudiera contradecir a la Madre Superiora. Solo una monja joven, que había entrado al convento apenas 2 años antes, mencionó algo inquietante casi por accidente. Dijo que a veces escuchaba ruidos extraños por la noche, como llantos o voces ahogadas, que venían de algún lugar profundo en el convento. Otras monjas le habían dicho que eran solo los sonidos del edificio viejo asentándose, que su imaginación le jugaba trucos. Los investigadores pidieron ver todas las partes del edificio. Sor Teresa los llevó a través de las áreas conocidas, pero cuando pidieron acceso a ciertos espacios, específicamente a una sección antigua del convento que aparecía en los planos arquitectónicos originales, pero que no habían visitado, ella se negó. Esa área, explicó, estaba sellada desde hacía décadas, porque la estructura estaba inestable. Era peligroso entrar allí. El padre Ortega insistió. Tenía los planos arquitectónicos originales del convento, obtenidos de los archivos diocesanos. Mostraban que el edificio tenía una sección completa que no correspondía con lo que habían visto. Una ala entera que aparentemente había sido cerrada, murada. ¿Por qué? ¿Cuándo? Sor Teresa no tenía respuestas satisfactorias. La tensión escaló. Los investigadores consideraron obtener autorización civil para forzar la entrada a las áreas selladas, pero el obispo se opuso. Eso convertiría la investigación en un asunto público, invitaría escrutinio secular, podría desencadenar consecuencias políticas impredecibles. En lugar de eso, ordenó que la investigación se detuviera temporalmente mientras él consideraba cómo proceder. Durante las siguientes semanas, el obispo enfrentó presiones de múltiples direcciones. La familia Salazar, ahora encabezada por Jerónimo hijo, era influyente y bien conectada. Dejaron claro que consideraban estas investigaciones como ataques injustificados contra su piedad y generosidad. Amenazaron con retirar su apoyo financiero no solo del convento, sino de otras instituciones diocesanas. Otros benefactores ricos expresaron preocupación. Si la Iglesia comenzaba a investigar agresivamente las donaciones y el funcionamiento interno de sus instituciones, ¿qué precedente establecería eso? Por otro lado, algunos sacerdotes más jóvenes y reformistas presionaban por una investigación completa.
Argumentaban que la Iglesia tenía obligación moral de descubrir qué había pasado con esas niñas. Si había habido irregularidades, debían sacarse a la luz. La verdad era más importante que la conveniencia política. Capítulo 7. El obispo tomó su decisión en junio de 1905. La investigación oficial se cerraría. Los hallazgos del padre Ortega se archivarían con una nota indicando que las discrepancias documentales se debían probablemente a procedimientos administrativos deficientes durante períodos anteriores, que no había evidencia concluyente de ninguna fechoría, que continuar la investigación causaría más daño que bien a la armonía de la comunidad religiosa. El padre Ortega protestó vigorosamente. Sabía que habían encontrado algo, aunque no podía probar exactamente qué. 9 niñas no desaparecen sin dejar rastro, sin que haya una explicación. Los vacíos documentales, las evasiones de la Madre Superiora, las donaciones sospechosas de los Salazar, las áreas selladas del convento, todo apuntaba hacia algo profundamente equivocado. Pero el obispo fue inflexible. Le recordó al padre Ortega sus votos de obediencia. Le asignó a una parroquia remota en las montañas, lejos de donde pudiera continuar haciendo preguntas incómodas. Los otros 2 investigadores recibieron transferencias similares. El mensaje era claro. El asunto estaba cerrado. La familia Salazar expresó su satisfacción con la resolución. Aumentaron su donación anual al obispado. La vida continuó como si nada hubiera pasado. El convento de Nuestra Señora de la Purificación retomó su rutina de oraciones y clausura. La Madre Superiora Sor Teresa del Carmen permaneció en su posición durante otros 8 años, hasta su muerte en 1913. Los años siguientes trajeron turbulencia a México. La Revolución Mexicana estalló en 1910, derrocó a Porfirio Díaz, sumergió al país en una década de violencia y transformación. Las áreas rurales, como aquella donde se ubicaba el convento, no fueron inmunes. Ejércitos revolucionarios y contrarrevolucionarios marcharon a través de la región, requisaron propiedades, interrumpieron la vida normal. La Iglesia Católica se encontró cada vez más bajo ataque. Los revolucionarios, especialmente las fuerzas constitucionalistas, eran anticlericales. Veían a la Iglesia como aliada del viejo régimen, como obstáculo al progreso. Comenzaron a aplicar las leyes de reforma con nuevo vigor. Nacionalizaron propiedades eclesiásticas, cerraron seminarios, expulsaron a clero extranjero. El convento de Nuestra Señora de la Purificación sobrevivió estos años turbulentos, pero no sin dificultades. Las donaciones de la familia Salazar, su principal fuente de apoyo, disminuyeron drásticamente. Jerónimo hijo había muerto en 1912 de un ataque al corazón. Sus herederos no compartían el mismo fervor religioso de su padre y abuelo. Las tierras de la familia fueron parcialmente confiscadas durante la reforma agraria revolucionaria. El convento tuvo que vender algunas de sus propiedades para sobrevivir. Para 1918, el número de monjas en el convento había disminuido a 20. La guerra, el hambre, las epidemias habían tomado su cuota. No habían ingresado novicias nuevas en años. Pocas jóvenes elegían la vida religiosa en tiempos tan inciertos. El edificio comenzó a mostrar signos de deterioro. El techo tenía goteras, algunas paredes mostraban grietas, el jardín del claustro había sido convertido en huerto de subsistencia. La Constitución de 1917 intensificó las restricciones sobre la Iglesia. El artículo 130 prohibía a las órdenes religiosas. Técnicamente, los conventos dejaron de existir legalmente. Las monjas podían continuar viviendo en comunidad, pero sin reconocimiento oficial, sin protección legal.
En algunos estados, particularmente aquellos controlados por gobernadores radicalmente anticlericales, los conventos fueron cerrados por la fuerza, las monjas dispersadas. En 1919, el gobernador de Michoacán ordenó un inventario de todas las propiedades eclesiásticas en el estado. Muchas serían nacionalizadas, convertidas en escuelas o edificios administrativos. El convento de Nuestra Señora de la Purificación fue incluido en este inventario. Se programó su clausura para el año siguiente. Las monjas recibieron la noticia con resignación. Habían vivido con la amenaza de cierre durante años. Comenzaron a prepararse para la dispersión, empacando sus pocas posesiones, buscando lugares donde podrían ir. Algunas tenían familias que las recibirían, otras, especialmente las más ancianas, enfrentaban un futuro incierto. En febrero de 1920, oficiales estatales llegaron al convento para tomar posesión del edificio. Dieron a las monjas un mes para evacuar. Trajeron ingenieros para evaluar la estructura, determinar si era adecuada para reutilización o si debía demolerse. Los ingenieros, después de examinar el edificio, recomendaron la demolición parcial. Partes del convento, especialmente las secciones más antiguas, estaban estructuralmente comprometidas. Era más seguro y económico derribarlas y construir algo nuevo. La demolición comenzó en abril, justo después de que las últimas monjas abandonaran el edificio. Trabajadores con picos y palancas comenzaron a desmantelar las paredes de piedra rosa que habían estado allí durante casi 2 siglos. Era un trabajo lento, difícil. Las paredes eran gruesas, los cimientos profundos. Durante la tercera semana de demolición, los trabajadores llegaron a la sección antigua del convento, aquella que había estado sellada, que los investigadores de 1905 no habían podido acceder. Detrás de una pared gruesa encontraron otra pared, y detrás de esa, otra. Era como si alguien hubiera construido múltiples capas de mamposterías para sellar completamente un área del edificio. Cuando finalmente rompieron todas las capas, los trabajadores encontraron una ala completa que había estado murada. No era simplemente un espacio clausurado, había sido deliberadamente aislado del resto del convento, sellado de manera que nadie pudiera entrar o salir. La entrada original había sido tapada con piedra y argamasa. Las ventanas habían sido selladas desde afuera. Era un espacio que había sido borrado del edificio funcionante. Lo que encontraron dentro de esa ala murada es el corazón oscuro de esta historia. Capítulo 8. El ala murada contenía 6 habitaciones pequeñas. No eran celdas monásticas normales. Eran más pequeñas, sin ventanas excepto por las que habían sido selladas desde afuera. Cada habitación tenía una puerta de madera gruesa con cerrojo en el exterior. Las paredes mostraban signos de humedad, moho, deterioro que venía de años de estar selladas sin ventilación. En una de las habitaciones encontraron esqueletos, no uno ni dos, sino múltiples conjuntos de restos humanos. Los trabajadores, horrorizados, detuvieron inmediatamente la demolición y llamaron a las autoridades locales. Para el final del día, el sitio estaba acordonado. Médicos forenses y autoridades estatales llegaron para examinar el descubrimiento. El análisis inicial determinó que los esqueletos pertenecían a personas jóvenes, probablemente mujeres entre los 12 y los 25 años. Era difícil determinar con precisión, dado el estado de los restos y las limitaciones de la ciencia forense de 1920. Contaron 9 conjuntos de restos, aunque algunos estaban incompletos o mezclados de manera que hacía difícil la diferenciación exacta. 9. El mismo número de niñas que habían entrado al convento bajo el patronazgo de los Salazar entre 1878 y 1901.
el mismo número que el padre Ortega había buscado en vano durante su censo de 1905. Las habitaciones contenían otros objetos, restos de ropa simple, casi harapos, algunos utensilios básicos de comer, una Biblia vieja con páginas llenas de humedad. En las paredes, apenas visibles bajo el moho, había marcas, líneas rayadas, como si alguien hubiera estado contando días, palabras grabadas en la piedra con algo afilado, aunque la mayoría eran ilegibles. Una frase sí era clara, repetida varias veces en diferentes paredes: Dios nos ha olvidado. La noticia del descubrimiento se dispersó rápidamente. El gobierno revolucionario, siempre buscando razones para justificar sus políticas anticlericales, se abalanzó sobre el caso. Los periódicos de la Ciudad de México publicaron artículos sensacionalistas sobre el convento del horror y monjas asesinas. Se convocó una investigación oficial, pero la investigación enfrentó obstáculos inmediatos. Las monjas que habían vivido en el convento estaban dispersadas. Algunas habían muerto en el año transcurrido desde su evacuación. La Madre Superiora Sor Teresa del Carmen, quien habría sido la fuente más directa de información, había fallecido en 1913. El obispo, que había archivado la investigación de 1905, había sido exiliado durante la Revolución. Los registros del convento habían sido dispersados o destruidos durante su cierre. Intentaron localizar al padre Ortega, el sacerdote que había realizado el censo original y levantado las primeras alarmas. Después de considerable esfuerzo, lo encontraron en una parroquia remota en las montañas. Para entonces tenía 47 años, su salud deteriorada por años en condiciones difíciles. Cuando le contaron sobre el descubrimiento del ala murada, no mostró sorpresa. Solo dijo: lo sabía. Sabía que había algo allí. Proporcionó a los investigadores su informe original de 1905, que había conservado cuidadosamente a pesar de haber sido oficialmente archivado. Documentaba las 9 niñas, las inconsistencias en los registros, las evasivas de la Madre Superiora, las áreas selladas del convento que no se le había permitido examinar. Todo estaba allí, fechado 15 años antes del descubrimiento de los restos. Los investigadores buscaron a sobrevivientes de las familias de las niñas. Encontraron a algunos. El padre de Rosa Amelia, ahora un anciano, confirmó que su hija había entrado al convento en 1881 y nunca había salido. Los hermanos de Juana María recordaban el día en que su hermana fue llevada al convento en 1890, cómo su madre había llorado, cómo nunca volvieron a verla. La familia de Victoria había mantenido durante años la esperanza de que su hija eventualmente regresara, que el sacrificio que había hecho por ellos no había sido en vano. Intentaron identificar los restos específicos, relacionarlos con las niñas individuales. Era imposible con la tecnología de la época. No tenían ADN, no tenían registros dentales, no tenían métodos forenses modernos. Podían decir que eran 9 personas jóvenes, mujeres, que habían muerto en ese espacio sellado en algún momento durante las últimas décadas. Pero ¿cuál esqueleto correspondía a cuál niña? ¿Cuándo habían muerto exactamente? ¿Cómo habían muerto? Todo eso permanecía incierto. Un médico que examinó los restos notó que algunos mostraban signos de desnutrición crónica. Los huesos eran delgados, frágiles. Mostraban el tipo de desarrollo deficiente que viene de años de alimentación inadecuada. Otros esqueletos mostraban signos de enfermedades que habían afectado los huesos. Posiblemente tuberculosis, posiblemente otras infecciones que no habían sido tratadas. La pregunta que perseguía a todos era: ¿por qué? ¿Por qué la familia Salazar enviaba niñas al convento en estas circunstancias? ¿Por qué el convento las aceptaba y aparentemente las mantenía en condiciones tan horribles? ¿Qué propósito servía esta crueldad sistemática?
Las teorías abundaban, aunque pocas podían probarse. Una teoría sostenía que las niñas eran trabajadoras, esencialmente esclavizadas, mantenidas en el convento para realizar trabajos que las monjas no querían hacer. Otras sugerían elementos de abuso sexual, aunque no había evidencia forense que la apoyara dado el estado de los restos. Algunos especulaban que había algún elemento de ritual religioso distorsionado, una perversión de la piedad en algo oscuro y sádico. La explicación más plausible, aunque igual de perturbadora, era más mundana. Las donaciones de la familia Salazar aumentaban con cada niña que entraba. Quizás el acuerdo era simplemente eso. La familia pagaba al convento por hacerse cargo de estas niñas que por diversas razones eran inconvenientes o cargas para la familia. El convento aceptaba el dinero, pero no quería realmente integrar a estas niñas en su comunidad religiosa. No eran postulantes legítimas con vocación. Eran niñas entregadas bajo coerción o circunstancias desesperadas. Entonces, las mantenían apartadas. Las escondían en esa ala separada del convento, donde podían existir sin ser parte de la vida comunitaria real. Les daban lo mínimo para sobrevivir: comida apenas suficiente, agua, un espacio para dormir, pero sin educación real, sin integración en la vida conventual, sin contacto con sus familias, sin esperanza de salir. Simplemente existían, invisibles, hasta que la enfermedad o la desnutrición se las llevaba. Cuando habían muerto suficientes, cuando el ala comenzó a albergar más cadáveres que personas vivas, alguien, probablemente la Madre Superiora de aquel entonces, decidió sellarla completamente. Construir esas capas de paredes, borrar ese espacio del edificio funcionante, pretender que nunca había existido. Las donaciones de los Salazar continuaron llegando, pero ya no llegaban más niñas porque el espacio donde las habían estado manteniendo ya no estaba accesible. El gobierno revolucionario intentó procesar el caso criminalmente, pero ¿a quién procesar? Los principales responsables estaban muertos. Don Jerónimo Salazar, muerto desde 1912. Jerónimo hijo, muerto poco después. La Madre Superiora Sor Josefina, bajo cuya administración habían entrado la mayoría de las niñas, muerta desde 1897. Sor Teresa del Carmen, quien había obstruido la investigación de 1905 y probablemente ordenado sellar el ala, muerta desde 1913. Arrestaron a algunas monjas ancianas que habían estado en el convento durante el período relevante. Las acusaron de complicidad. Pero estas mujeres, ahora en sus 70 u 80 años, frágiles y confundidas, no podían proporcionar testimonios coherentes. Algunas insistían en que no sabían nada sobre niñas en el convento. Otras admitían vagamente que sabían que había huéspedes en una parte separada del edificio, pero que se les había ordenado no preguntar, no hablar de ello, que era un asunto de la Madre Superiora y del confesor. Una monja, en su testimonio, mencionó algo que arrojaba luz adicional. Dijo que el confesor del convento durante aquellos años había sido un sacerdote llamado Padre Guillermo Sandoval, quien era también el confesor personal de la familia Salazar. Era él quien había facilitado los arreglos iniciales, quien había asegurado a las monjas que aceptar a estas niñas era un acto de caridad cristiana, que las donaciones de los Salazar permitirían al convento hacer mucho bien. El padre Sandoval había muerto en 1908, llevándose sus secretos a la tumba. Los casos criminales eventualmente se archivaron, no por falta de evidencia de que un crimen horrible había ocurrido, sino por falta de personas vivas a quien responsabilizar. Todos los principales responsables estaban muertos. Las monjas ancianas que quedaban eran consideradas demasiado frágiles para enfrentar juicio. El caso se cerró con una nota de frustración.
Justicia era imposible cuando todos los perpetradores habían escapado a través de la muerte. Los restos de las 9 jóvenes fueron enterrados en un cementerio local en una ceremonia modesta en agosto de 1920. Algunas familias asistieron, aunque después de tantos años la conexión emocional se había debilitado. Estos huesos pertenecían a niñas que habían desaparecido décadas atrás, que habían sido niñas cuando fueron entregadas, pero que habrían sido mujeres adultas si hubieran vivido. Era difícil llorar a alguien que había existido en un estado de limbo durante tanto tiempo. El sitio del convento fue finalmente demolido completamente. El gobierno construyó una escuela en su lugar, un gesto simbólico de reemplazar oscuridad religiosa con ilustración secular. Durante años, los niños estudiaron en ese edificio sin saber qué había estado allí antes, qué horror había ocurrido en ese mismo suelo. La familia Salazar, lo que quedaba de ella, se dispersó. Las tierras fueron redistribuidas durante la reforma agraria. El apellido perdió su peso, su influencia. Algunos descendientes cambiaron sus apellidos para escapar de la asociación con el escándalo. Otros simplemente se mudaron lejos, comenzaron nuevas vidas en ciudades donde nadie conocía su historia familiar. Esta historia, como muchas atrocidades históricas, eventualmente se desvaneció de la memoria pública. Los periódicos dejaron de escribir sobre ella. Los investigadores pasaron a otros casos. La revolución trajo tantos otros horrores, tantas otras tragedias, que una más, incluso una tan particular como esta, se perdió en el ruido. Pero los documentos permanecen. El informe del padre Ortega de 1905 está en los archivos diocesanos. Los registros de entrada de las 9 niñas están en los libros del convento, ahora en archivos históricos estatales. Los informes forenses de 1920 existen en registros gubernamentales. Los artículos periodísticos de la época pueden consultarse en bibliotecas especializadas. La historia está ahí para quien quiera buscarla, para quien quiera saber, y quizás eso es lo más perturbador de todo. Esta no es una leyenda urbana, no es un rumor sin sustancia. Es un evento documentado, una atrocidad real que ocurrió en México hace poco más de 100 años. Niñas reales, con nombres y familias, fueron entregadas a una institución religiosa que se suponía las protegería. En lugar de eso, fueron escondidas, olvidadas, dejadas morir en habitaciones selladas. 9 vidas que podrían haber sido diferentes. María del Carmen podría haberse casado, tenido hijos, vivido una vida ordinaria y feliz. Rosa Amelia, con su risa fácil, podría haber traído alegría a una familia. Guadalupe, con sus grandes ojos castaños, podría haber visto el mundo más allá de las paredes de ese convento. Catalina, con su cabello rizado, podría haber crecido para ser una mujer fuerte. Juana María, con su curiosidad, podría haber aprendido, explorado, descubierto. Dolores podría haber superado sus enfermedades, vivido una vida larga. Refugio, con su voz melodiosa, podría haber cantado para sus propios hijos. Esperanza, con sus dedos delicados, podría haber creado belleza. Victoria, quien se sacrificó conscientemente por su familia, podría haber visto que ese sacrificio valió la pena. Pero ninguna de ellas tuvo esa oportunidad. Fueron consumidas por un sistema que valoraba la apariencia de piedad más que la vida humana real, que priorizaba las donaciones económicas sobre el bienestar de niñas vulnerables, que permitió que el secreto y la clausura ocultaran crueldad sistemática. Esta es la historia de la familia Salazar y el convento de Nuestra Señora de la Purificación.
Es una historia sobre poder y vulnerabilidad, sobre cómo las instituciones pueden pervertirse cuando operan sin supervisión real, sobre cómo la pobreza y la desesperación pueden forzar a familias a tomar decisiones imposibles, sobre cómo secretos pueden mantenerse durante décadas, hasta que finalmente, inevitablemente, las paredes se derrumban y la verdad emerge. No hay final feliz aquí. No hay redención satisfactoria. Solo la constatación fría de que estas 9 niñas existieron, sufrieron, murieron y fueron olvidadas hasta que unos trabajadores rompiendo paredes viejas tropezaron con sus restos. Su historia merece ser recordada, no por morbo, sino como testimonio de que existieron, de que merecían mejor, de que la historia está llena de injusticias pequeñas y grandes, que debemos reconocer si esperamos no repetirlas. En los archivos diocesanos de Michoacán, en una carpeta marcada Asuntos Cerrados, está el informe del padre Ortega. En su última página, escrito con letra pequeña y apretada, añadió una nota personal que no era parte del informe oficial. Sé que estas niñas están allí, sé que algo terrible les pasó. Si nadie más lo investiga, que al menos quede constancia de que alguien preguntó, alguien buscó, alguien se negó a olvidar. 15 años después, sus palabras fueron vindicadas cuando cayeron esas paredes. Pero para entonces era demasiado tarde para las 9 niñas, y quizás esa es la lección más amarga, que la verdad eventualmente emerge, pero no siempre a tiempo para salvar a quienes más necesitan ser salvados. Si esta historia te ha impactado, si has llegado hasta el final de este relato oscuro de un capítulo olvidado de la historia mexicana, te agradecería que dejaras un me gusta en este video. Suscríbete al canal para más historias de misterios reales, casos olvidados y verdades enterradas del pasado de México. Activa las notificaciones para no perderte las próximas investigaciones. Estas historias necesitan ser contadas, estos nombres merecen ser recordados y tu apoyo ayuda a mantener viva esta memoria histórica. Gracias por escuchar y hasta la próxima.